No es casual ni antojadizo que Pasado Urgente comience ya en esta semana previa a lo que fue acaso el día más fatídico de la historia política de la República Argentina, de la historia moderna, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero todo tiene una historia previa. Existía un clima político convulsionado, el agotamiento del gobierno democrático de Isabel Perón, que iba a desembocar en la llegada del gobierno militar y la persecución y la muerte de miles y miles de argentinos. Y La Pampa tiene su correlato, obviamente. Nosotros nunca quisimos coincidir en la tranquilidad, en la supuesta tranquilidad y lejanía que marcaba una provincia como La Pampa, porque aquí existieron hechos y muchos. Pero para repasar todo tenemos que conocer el comienzo del fin, y tiene que ver con el final del gobierno democrático y las horas previas a lo que ya sí sería sin dudas el golpe de Estado más sangriento que recuerde nuestra historia. El 24 de marzo de 1976 comenzó en Argentina la más oscura y sangrienta dictadura militar de la historia contemporánea del país. La sociedad argentina había caído por entonces en una vorágine de violencia y caos, y muchos pensaron que nuevamente las Fuerzas Armadas llevarían paz y orden a las calles. Pocos adivinaron el precio colectivo que se iba a tener que pagar. El golpe fue una secuencia de hechos que pusieron al gobierno constitucional, independientemente de todos los debates que hay, lo fueron poniendo al borde hasta que lo emplazaron y lo hicieron el 24 de marzo. Fue un golpe preanunciado, primero porque en el escenario nacional ya había muchos indicios muy fuertes de que lo que se avecinaba era un golpe militar. Incluso tenemos presente, porque se retransmitió aquí, una intervención por televisión muy sonada de Balbín, aludiendo a que haciéndose cargo de un poema de Almafuerte, diciendo que Argentina todavía tenía 5 segundos de chance de poder evitarlo, pero en sus propias palabras estaba señalando su frustración porque era imposible evitarlo, ¿no? De manera que en La Pampa también esa sensación recorría a buena parte de la dirigencia, de la militancia y de los vecinos bien informados, porque en realidad el golpe lo que hace es darle carácter institucional al terrorismo de Estado que se venía ejerciendo desde mucho antes, porque debemos recordar y enfatizar sobre estas circunstancias, ¿no? Hay muchos detenidos políticos, desmantelamiento de bienes sociales y culturales, persecuciones antes del 24 de marzo de 1976. Desde el año 1974, cuando asumió la presidenta Isabel Martínez de Perón, hasta 1976, el país se fue ensombreciendo en un contexto de violencia política con muertos en las calles, una crisis económica que golpeaba con una altísima inflación y una democracia débil y sin respuesta. Todo hacía presagiar que iba a ocurrir un nuevo golpe militar. La figura de Isabel Perón estaba tan desacreditada, tan deteriorada en buena franja de la población, que hubo sectores de la sociedad que pensaban que los militares iban a ser, como muchas veces se piensa a lo largo de la historia del país y del mundo, que los militares iban a ser la salvación. Y ese sentimiento anidó en buena parte de incluso vecinos bien intencionados, ¿no? Que además que ignoraban las proporciones de esta nueva dictadura, atenidos a lo que había sido el periodo de Onganía del 66 al 73, ¿no? Desde el 75, desde agosto más o menos del 75, cuando le dan el golpe a Númara Planes, que era el comandante en jefe del peronismo, y lo cambian por Videla, que en ese momento no se sabía si era Videla, Viola o
eran 3B corta eran los tipos que iban a hacer. Después de eso, a Isabel Perón le dan prácticamente una licencia forzada en Ascochinga, no se sabía si volvía, asume Luder. En ese interín, Luder es el que firma las famosas leyes del aniquilamiento de la subversión. Fue Luder el que firma. Digo esto porque siempre hay un debate en relación a quién fue. Isabel Perón reasume el 17 de octubre. El peronismo de La Pampa y nosotros participamos de esa reasunción porque era contra el golpe de Estado. La visión catastrófica de una realidad marcada por la muerte y la crisis también llegó a La Pampa. Una provincia considerada tranquila en el contexto nacional, pero donde la supuesta paz de sus calles había sido despertada por varios hechos de violencia. Los más recordados fueron la colocación de 2 bombas, una que estalló en el diario La Arena en agosto de 1975 y otra en la sede del Sindicato de los Empleados Estatales en marzo de 1976. Ya había ocurrido los atentados en el diario La Arena, en el Sindicato de ATE. Era una cosa sin ninguna duda armada por el aparato represivo de acá para generar una situación convulsionante en una provincia donde en ese aspecto no tenía esa situación. Nadie podía decir que en La Pampa las fuerzas políticas, revolucionarias o incluso los grupos armados habían hecho una acción ni militar, ni terrorista, ni de ningún carácter. Entonces, eso lo armaron para generar un estado de convulsión. La Pampa además había sufrido las primeras detenciones por parte del ejército y la policía cuando en noviembre de 1975 se realizaron varios operativos en el marco de la llamada lucha contra la subversión. Fue entonces cuando fueron encarceladas varias decenas de docentes y médicos en la capital provincial. Mi detención fue en democracia, ¿no? Una democracia que ya estaba totalmente renga. Y en la literatura que ha aparecido últimamente, yo creo que todavía no se ha indagado a fondo, o se ha indagado, se ha puesto sobre el tapete, pero no ha aparecido desde lo ensayístico aquella valoración de que si yo, pampeana, que tenía una actividad totalmente tangible, evidente, de ir a dar mis clases, era tan sospechosa, y era fundamentalmente sospechosa de los gobernantes de ese momento, ¿no? Es decir, de Marín y de Regazzoli. De quienes yo creo que todavía no se ha valorado lo suficiente. Cuando se habla de ambos, se cargan mucho más las tintas sobre Marín, que coincido, pero se lo deja fuera a Regazzoli. Y el inocente don José también conocía listas. Y en un libro que yo colaboré mucho como lectora para que se pudiera editar, que es Crónicas del Fuego, y que sirvió para que posteriormente y hace muy poco saliera Subzona 14. Allí se habla de que esa supuesta inocencia de don José tenía sus ribetes, tenía sus límites. Él conocía listas de gente, había contribuido a manejarlas con Camps, pero claro, él pensaba que no se iba a llegar a tanto. La actividad mía era haber sido docente. Yo era docente de literatura argentina en 5º año del Colegio Nacional, y era jefe de trabajos prácticos en introducción a la lingüística, que por supuesto formaba parte de una de las ciencias sociales cuestionadas, tabúes, de las cuales había que desconfiar. Y también de pedagogía. Estaba en esas, mi trabajo en la universidad eran esas asistencias o ayudantías.
Yo palpaba desde, si bien yo era un chico muy jovencito, hablábamos de 20, 22 años, yo veía que mucha gente, había desabastecimiento, había inflación alta, creía que los militares iban a traer la panacea, la solución, como ha pasado en toda la historia, basta leer un poco de historia argentina. Había sectores civiles que estaban de acuerdo. Nosotros mirábamos un poco estupefactos eso, pero hay que admitirlo, porque cuando transcurre el tiempo, yo creo que el transcurso del tiempo te da la objetividad, porque uno se desapasiona, y yo notaba que en muchos sectores de la sociedad estaban esperando la intervención militar. Las semanas previas al golpe del 24 de marzo del 76, la sociedad argentina ya presentía que los militares iban a derrocar al gobierno constitucional en cualquier momento, y solo faltaba que le pusieran fecha y hora a esa cita. Soldados movilizados en las calles, la crisis económica y los diarios anunciando el final del gobierno de Isabel Perón le pusieron el marco final preanunciado a esos días de marzo. En marzo del 76 yo estaba desempeñando el cargo de ministro de Economía acá en la provincia del gobierno de don José Regasoli. El 21 de marzo, dos o tres días antes del golpe, con don José estábamos en Buenos Aires. Habíamos ido por cuestiones de gestión del gobierno. Y estábamos reunidos en el Ministerio del Interior y nos dice el ministro de aquel entonces, yo no recuerdo si era el general Embrione o quién era, que dice, bueno, dice, vengan, acérquense a la ventana. Nos acercamos a la ventana y se veía en la parte de atrás una plaza que todavía existe detrás de la Casa Rosada, fuerzas acantonadas. Y nos dice el ministro del Interior, nos pregunta a nosotros, ¿ustedes saben qué están haciendo estos efectivos acá? Y digo, no, ¿qué vamos a saber nosotros? Bueno, yo como ministro del Interior tampoco. Le pregunté al ministro de Defensa y tampoco lo sabe. Así que nos miramos con don José uno al otro y nos dimos a entender que teníamos que volver a La Pampa enseguida. Así es donde nosotros percibimos directamente que la situación era muy compleja, muy difícil y que parecía que era un tanto inevitable el golpe. Y tanto es así que de ahí nomás nos fuimos en un auto aeroparque, porque habíamos ido en un avioncito muy pequeño que tenía la provincia, y cuando llegamos el avión no estaba. Al piloto le habían dicho que se vuelva urgente porque se iba a cerrar Aeroparque. Así que nos volvimos en auto. Cuando llegamos, efectivamente, don José hizo una reunión de gabinete, explicó su visión de cómo estaban las cosas, y nosotros aquí en La Pampa poco y nada podíamos hacer. Obviamente, éramos un gobierno civil, si iba un golpe de Estado no teníamos ninguna posibilidad de resistir, ni pasaba por nuestra cabeza ese tipo de cosas. Hasta que ocurrió un día después. El día anterior fue un día de trabajo en la Casa de Gobierno, con la tensión típica de lo que uno le parecía que podía suceder, pero no tenía la certeza. Y esa noche, serían como las 2 de la mañana, yo recibo un llamado telefónico de don José Regasoli pidiéndome que vaya a la Casa de Gobierno, que había sido tomada la Casa de Gobierno, más o menos en ese horario. Yo fui y allí nos reunimos don José con todo su gabinete, que también lo integraba en esa época Molteni, que era ministro de Gobierno, Pipo Mariani era ministro de Bienestar Social, Covela no alcanzó a llegar desde General Pico, que era ministro de Obras Públicas, porque lo detuvieron en el camino y bueno, luego la pasó bastante mal, estuvo preso durante bastante tiempo. Y cuando llegué ya estaban los militares entonces apostados con armamento como si fuera una guerra. En La Pampa, para marzo del 76, la policía ya había quedado bajo el mando militar. En diciembre de 1975, el coronel Ramón Camps había encabezado los primeros operativos contra la subversión en la provincia. Había traspasado el mando del regimiento a su sucesor, el coronel Fabio Iriart. Todo estaba preparado para que los tanques comenzaran a moverse. Se veía venir el golpe, había habido toda una campaña mediática de la prensa fundamentalmente escrita, que en ese tiempo era la que tenía mucha más fuerza, más vigor, y esperábamos el golpe de un momento a otro, como lo esperaba gran parte de la sociedad.
algunos esperándolo con anhelo y otros faltaban muy pocos meses para que hubiera elecciones, pero evidentemente se veía que había una degradación del poder político y una injerencia cada vez más importante, más enfatizada de los sectores militares. En la facultad yo cursaba historia, licenciatura de historia, y ya veíamos que nos detenían a los profesores. Recuerdo una anécdota muy curiosa, que teníamos que rendir un parcial con un profesor en octubre del 75 y no llegaba, entonces yo, que tenía una motoneta, lo vine a buscar, profesor, porque teníamos muy buena... Hugo del Campo, que después fue detenido, y lo vinimos a buscar, y cuando llegamos acá frente a la Casa de Gobierno, donde vivía él en un monobloc, estaba toda la policía del ejército y bueno, y vi cómo lo sacaban esposado. Y ya veíamos en la universidad, hacíamos algún tipo de manifestación tratando de contribuir a preservar la institución democrática, más allá de que el gobierno se mostraba débil, el gobierno de Isabel, pero se esperaba de un momento a otro. Nadie en su sano juicio que tuviera cierto interés por cómo venían los acontecimientos ideológicos, políticos en el país podía desconocer que si había un nuevo golpe en la Argentina iba a ser de consecuencias mucho más severas que lo que había ido, ¿no? Porque lo que estaba en juego además era eso, era hacerle pagar caro, muy caro a la sociedad, su determinación de elegir la liberación en contra de la dependencia, y ese había sido el pronunciamiento decisivo y capital de la sociedad argentina a través de distintos mecanismos, incluso electorales, ¿no? Su elección por la liberación contrastaba decididamente con los objetivos del golpe militar. Mientras se esperaba la salida militar, la capital de La Pampa vivía sus últimos momentos de agitación antes de entrar en la noche de la dictadura. Para el día 24 estaba previsto un paro de los empleados estatales en reclamo de mejoras salariales, y el día 23 los trabajadores de Casa de Gobierno habían levantado en las horas previas una medida de fuerza similar. Nosotros veníamos con un reclamo salarial y habíamos decretado un paro por 3 días. Y el sindicato municipal el 24 de marzo estuvo de paro. No teníamos la varita mágica, pero advertíamos que el desgobierno en que venía apuntaba a un golpe de Estado, porque antes los golpes de Estado lo habían dado con menos fundamento. Acá ya tenían más fundamento. Desocupación, es decir, actos subversivos, había muertos por todos lados. Entonces esto parecía que no había control de ningún tipo. Después me enteré con el tiempo que habían los municipales hecho el paro, que decían que no iban a trabajar porque el paro estaba dispuesto para asamblea y que se cumplió. Siguieron con el paro, después los movilizan los militares y al otro día, bueno, todo el mundo a la municipalidad. Finalmente, poco después de la medianoche del 24 de marzo del 76, Isabel Perón fue derrocada por las Fuerzas Armadas. Los militares se hicieron cargo del gobierno y comenzaron así las primeras detenciones, que se multiplicarían por cientos en las semanas siguientes. En La Pampa, la noche del 23, llegaron en avión oficiales que serían después funcionarios de la intervención, y los vehículos del ejército comenzaron a calentar sus motores. Esperábamos el golpe, como todo el país que leía diarios. La situación general era obvio que no daba para más. Yo creo que es muy importante ubicar mínimamente el contexto en el que llegamos a ese 23-24 de marzo para comprender el porqué también del inicial apoyo de la sociedad a la interrupción militar, a la irrupción militar. Veníamos con muertos diarios en cantidades que la sociedad ya no resistía, muertos de las 3A, muertos de la izquierda, muertos de todo tipo y de todas las tendencias. De todas formas era un momento en que todo estaba dividido por derecha o por izquierda. La universidad, la iglesia, los partidos políticos, los gremios
De ahí que hubiera versiones de derecha e izquierda de la entidad que quieras. Yo no sé si el Rotary Club también tuvo de derecha e izquierda, pero después Juventud Sindical, la Juventud Peronista, la JP, la Juventud Peronista Argentina, la Teología de la Liberación, la Iglesia más conservadora, es decir, en toda la sociedad se partía por el medio. Y los que estábamos precisamente por lo que denominábamos en la lucha del campo nacional y popular, sí veíamos que se venía a la noche con una interrupción militar, que por otra parte en algún lugar del alma todos creíamos que no podía ser de otra manera. Fue sorpresivo para muchos que pensaban que no le iba a alcanzar las consecuencias del golpe, o que el golpe se iba a dar con alguna dilación, no en la fecha en que se dio. Entonces por eso es que fue posible que muchos ciudadanos pampeanos y santarroceños fueran detenidos, ¿no? Dimos por sentado que era la forma de terminar un proceso que estaba absolutamente desbocado, en el que todos estábamos también absolutamente pasados de vueltas, en el que ninguno podía detenerse por sí mismo, estábamos jugados, lanzados en lo que creíamos y en lo que participábamos, de manera que todos sabíamos de alguna manera que iba a haber algo que detuviera esta locura. Ya habíamos estado presos, yo estuve varias veces detenido en cuestiones que las asumíamos como gajes de los f***. Se nos ocurría en aquel momento creer que se nos violaba el derecho humano porque íbamos presos, era lo que formaba parte. Si nosotros participábamos de un zafarrancho en la municipalidad, sabíamos los costos. Yo creo que a diferencia de hoy, por eso hablo del contexto para que no se me malinterprete, pero nosotros asumíamos los costos de lo que hacíamos, como hacer paro y que se nos descontara, nos parecía lógico, qué sé yo, para eso lo hacíamos el paro. Lo otro era otra lucha, obtener que se nos reintegrara el descuento en todo caso. Pero ninguno de los que participábamos en esto, y me atrevo a decirte, incluso de los combatientes, dejaba fuera de su análisis la que nos estábamos jugando. Yo nunca participé, y ahora menos, de la idea de que éramos chicos, muchachos con 22, 23, 25 años, que no sabíamos lo que hacíamos. No, sí sabíamos. Nosotros perdimos, ¿qué otra historia? Perdimos. Por eso que, bueno, después vino lo que vino, ya en un capítulo absolutamente aparte de este análisis. Pero nosotros peleábamos para ganar. Sinceramente creíamos que íbamos a poder dar vuelta a esta historia en Argentina, convertirnos en un país a un socialismo argentino, que era lo que queríamos, a la usanza nuestra en todo caso, con nuestra identidad, pero cambiando el rol del capital y del trabajo, ¿no? En este programa pudimos conocer cómo se fue marcando ese camino a la llegada de los militares, que en la provincia tendrían un desembarco aquí en nuestra Casa de Gobierno, en el centro cívico, con la llegada de los tanques militares, mientras el gobernador Regasol y sus ministros aceleraban los trámites encerrados en el despacho del gobernador para dar los últimos decretos, entregar casas, muchos hechos particulares que les vamos a contar la semana que viene. Pero lo importante es que hoy pudimos ver cuál fue la consecuencia de la llegada de los militares y cuál fue todo ese clima político que envolvió a nuestro país, pero claro, también a nuestra provincia. Será hasta la semana que viene un nuevo encuentro de Pasado Urgente, y ahora sí, en un día en que vamos a recordar precisamente el 24 de marzo de 1976.